Bueno, muy buenas tardes, noches para todos. ¿Me confirman si me escuchan ahí? Si son tan amables, ¿alguien? Sí, Te ahí te escuchamos. ahí te escuchas. Vale, perfecto, mil gracias. Sí, se escucha. Bueno, entonces, de parte del grupo de Imigus, específicamente desde la línea de infectología de Imigus, queremos traerle este tema. Este tema de la peste negra es un tema sumamente interesante en cuanto a su historia. Quisimos traerles una reseña histórica muy bonita, llena de arte también, puesto que el arte, digamos, como que fue el medio de expresión durante tantos años. Y es la forma en cómo se demostró cómo fue la verdadera crueldad de lo que es una enfermedad, como lo fue la peste negra en su tiempo. Es una enfermedad muy interesante, muy bonita. La traigo acá con mi compañero y buen amigo Juan Miguel Pérez Flores. Y nada, pues espero que les guste muchísimo. Entonces damos ya inicio a esta charla. Primero, pues básicamente un índice, iniciar ya con la reseña histórica, qué fue todo lo que pasó con la peste, una aproximación histórica, cuáles fueron esas consideraciones semiológicas que se tuvieron, un manejo que se tuvo dentro de todas esas que ya vamos a hablar, pues, pestes que hubo. Y a partir de eso vamos a desglosar un poco qué es la clínica actual, qué sabemos actualmente. Vamos a ver efectivamente definición de peste, un poco de microbiología y patogénesis, qué hace la peste, ¿cierto? Y cómo es el diagnóstico y su tratamiento, y hay unas cositas y unos detalles bastante interesantes. Entonces, aquí doy paso a Juan Miguel, porfa. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la historia de esta enfermedad. Recordemos que la peste negra como tal pues se encuentra enmarcada en lo que es la Edad Media. Un poquito para recordarles que la Edad Media es pues un periodo de tiempo en la historia de la humanidad que va desde el 476 después de Cristo, que coincide con la caída del Sacro Imperio Romano o el Imperio Romano de Occidente. Eh, el 476 hasta 1492, que es el descubrimiento de América. Digamos que en este espacio de tiempo, que son más o menos unos 1000 años, fue donde se describió y donde se vieron pues las mayores consecuencias de la enfermedad como tal. Sin embargo, y ahora más adelante pues les hablaré de ello, esta es una enfermedad que ha venido, digamos que, azotando a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Entonces, bueno, aquí vemos que la mayor parte de la información disponible, sobre todo de antes de la Edad Media, que tenemos, digamos, en los recuentos históricos, fueron recolectados por griegos y romanos. Como ustedes sabrán, pues había una especie de divorcio entre Oriente y Occidente, y pues nosotros que somos, digamos, de esa sociedad occidental, durante muchísimos años, pues no tuvimos en cuenta ninguno de los aportes, pues que hicieron en las sociedades orientales, en ninguno de los aspectos. Tampoco lo fue en este caso en la medicina. Vamos a ver que es sumamente importante tener en cuenta en qué tipo de poblaciones se empezó a desarrollar esta enfermedad. Vamos a ver que habían imperios muy prósperos como el griego, el romano, el persa en Oriente, pero a la vez que iban creciendo estos imperios, alrededor de ellos y también a costillas de ellos, eh, estaban también creciendo unas poblaciones, digamos, en unas condiciones mucho más pobres, lo que los romanos denominaron mucho tiempo como pueblos bárbaros y que pues finalmente terminaron causándoles, pues es una de las causas de la caída del Imperio Romano, precisamente porque eran tantos que pues terminaron, digamos que sofocando las fuerzas romanas. Entonces esta población, que eran llamados pues bárbaros, digamos que no tenían ni ese mínimo, digamos, de civilización, si podríamos llamarlo así, que sí tenían pues tanto griegos y romanos. Entonces vamos a ver que se empezó a presentar esta enfermedad como una epidemia en estas poblaciones que eran desnutridas, y digamos que tenían muchas carencias en su estilo de vida, que lo que hacían era abonar el campo para que, pues digamos que pudieran originarse estas enfermedades. ¿Y cómo llegaban estas enfermedades al imperio? Bueno, precisamente en esos enfrentamientos
con los bárbaros se iban pues transmitiendo las enfermedades, y pues en ese tiempo no había, digamos, que una concepción muy clara y establecida de lo que pues era como la transmisión de enfermedades, sobre todo de este tipo. Y vamos a ver que, bueno, ese fue un factor muy importante, pero además, pues la intervención de vectores, como en este caso de esta enfermedad que fueron las ratas, jugó un papel fundamental en la expansión y la propagación de estas enfermedades. Bueno, como les decía mi compañero Juan Carlos, pues también decidimos incluir algunas piezas artísticas. Todas estas son desarrolladas en ese periodo de tiempo que les decíamos, donde se vio mucho más álgido, pues como tal, la peste negra, y todas, digamos, que representan algo de lo que se sentía y de lo que era como el sentimiento generalizado de la población respecto a la enfermedad. Bueno, entonces aquí tenemos, digamos, que el primer caso que está medianamente reportado es la plaga de Atenas, que ocurrió en el 430 a.C. Entonces, pues como les decía, hay un caso que se encuentra por fuera de ese lapso de tiempo de lo que es la Edad Media, donde se describió a cabalidad pues esta enfermedad. Entonces vamos a ver que fue durante el segundo año de las guerras del Peloponeso, en el año 430 a.C. Las guerras del Peloponeso enfrentaban las ciudades-estado griegas entre ellas. Digamos que los griegos tuvieron dos grandes conflictos, que fueron estas, las del Peloponeso, entre ellas, que se llamaban las guerras fratricidas, porque pues todos eran griegos y se estaban matando entre ellos, y las guerras médicas, que esa de pronto les suena más, que digamos tiene batallas legendarias como la de los 300 en las Termópilas. Entonces vamos a ver que se desató una epidemia en Atenas y las demás provincias de Ática. Vamos a ver que fue este relato de las manifestaciones clínicas se conservó gracias al historiador Tucídides, que pues además hizo muchísimos más aportes ya en lo que sería la historiografía como tal, pero precisamente como ese era su trabajo, él recolectó, digamos, que las observaciones que hacían los médicos de esa época de cómo se veía la enfermedad. Ellos referían que los pacientes, digamos, tenían calores en la cabeza, enrojecimiento e inflamación de los ojos, en la garganta y en la lengua, estornudos, ronquera y dolor de pecho, fuerte tos y descargas de bilis de todos los tipos conocidos por los médicos. Esta es una cita, digamos, literal de la traducción que se hace del relato de Tucídides. Recordemos que en esa época también pues estaba, digamos, que predominando en la medicina la explicación de los 4 humores. Entonces por eso hacían esa descripción de las descargas de bilis. Vamos a ver que esta epidemia duró 4 años y acabó con un tercio de la población de Atenas. Entre ellos se encuentra Pericles, que fue un célebre político y estratega de las guerras del Peloponeso. Y esto es algo que vamos a ver con esta enfermedad, y es que esta es una enfermedad, digamos, que democrática. O sea, ataca a ricos, a pobres, a los más importantes de la sociedad y a los que eran considerados los últimos. Esto ya nos sitúa un poco más hacia la Edad Media, es la peste de Justiniano. Esto fue también en el Imperio Romano. Entonces, la peste de Justiniano, bueno, se denomina así porque el propio emperador Justiniano padeció la enfermedad gravemente, incluso estuvo a punto de morir debido a esta enfermedad. También se empezó a conocer como plaga inguinalis, y vamos a ver que el latino inguina es la traducción del término griego bubón, peste bubónica. ¿Por qué se llama así? Bueno, una de las, ya lo hablaremos más adelante, pero una de las principales manifestaciones de esta enfermedad era la formación de unas bubas, que era como unas inflamaciones, ya después lo veremos, en el cuello, en las axilas o en la zona inguinal. Por eso adquirió ese nombre. Vamos a ver que esta epidemia se esparció por todo el imperio. El imperio romano, pues en esa época era muy grande, y fue desde Etiopía y Egipto hasta Constantinopla y Siria. Y vamos a ver que el emperador, digamos que asesorado por aquellos que conocían un poco más sobre este tema de las enfermedades, decretó aislamiento y confinamiento obligatorio para todos los enfermos. Y asimismo se impuso una medida de aislamiento voluntario motivado por las condiciones de ese momento. Es bastante similar
a lo que está pasando en este momento y pasó, digamos que recientemente con la pandemia. Entonces, esta época, digamos, hizo que muchos se hicieran conscientes, como actualmente también, de lo que era la fragilidad humana y la fragilidad de la vida humana. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la peste negra propiamente. Como les decía, la peste negra estuvo presente desde el siglo V hasta el siglo XIX, se reportaron los últimos casos, así pues digamos picos de infección. Vamos a ver que llegó al continente europeo a través de una flota mercante en Génova. Y en algunos médicos de la época, sobre todo en Andalucía, estos pues, médicos eran sobre todo árabes, dejaron consignada la observación de que esta enfermedad provenía de Kitai, lo que hoy conoceríamos como China, y otros afirmaban que se había originado en India. Esto es muy importante y es que la propagación de la enfermedad duró menos de un año y cubrió toda Europa, es decir, de sur a norte y de este a oeste. En menos de un año la enfermedad se había propagado por todo el continente europeo y pues ya venía desde Asia. Entonces casi que todo el mundo conocido estaba padeciendo esta enfermedad. Algunos historiadores han calificado esta enfermedad como el peor desastre biológico de la historia de la humanidad. Un historiador, Gabriel de Musis, de esa época, señaló a Cafa, Ucrania, de ser el epicentro de la propagación de la enfermedad. Entonces, algunos se estarán preguntando, bueno, pero ¿por qué Ucrania sería el epicentro de la propagación de la enfermedad? Entonces, resulta que los habitantes de Cafa, que era digamos que una ciudad independiente, se encontraban en guerra con los tártaros. La ciudad estaba sitiada y ya pues parecía bastante definida la batalla. Sin embargo, repentinamente los soldados tártaros empezaron a morir de una extraña enfermedad. Digamos que vieron diezmadas sus fuerzas y los habitantes de Cafa, digamos que sintieron que tenían una esperanza de poder vencer la batalla. Sin embargo, aquí viene una jugada bastante interesante por parte de los tártaros y es que ellos, observando lo que estaba pasando y que los soldados que estaban enfermos enfermaban a los que estaban a su alrededor, tomaron los cuerpos de los soldados que habían muerto y con catapultas los arrojaron dentro de la ciudad. Esto ha sido catalogado como la primera arma biológica de la historia. ¿Qué pasó? Pues que cuando los cuerpos caían dentro de la ciudad empezaron a propagar la enfermedad. Entonces los habitantes de Cafa, atemorizados por esto, tomaron unos barcos y escaparon hacia Génova, pues pensando que allá iba, digamos, iba a pasar todo esto de la invasión y de la enfermedad. Y lo que no se dieron cuenta es que llevaron ellos la enfermedad pues a Europa. La epidemia desencadenó una crisis política, económica, social y demográfica, pues todas las esferas de la sociedad se vieron fuertemente afectadas. Algunos historiadores lo describen como el apocalipsis y los enumeran a cada uno de los jinetes. El primero es el hambre. Vamos a ver que hubo un cambio climático en estas épocas en Asia y en Europa. Sobre todo en Asia hubo grandes inundaciones que hicieron que proliferaran poblaciones de ratas. Las pocas condiciones de higiene que habían en esa época pues hacían que las personas convivieran con las ratas y digamos la pulga que tenían estas ratas era portadora de la enfermedad y así fue como se empezó a difundir la enfermedad. Entonces, fuera de que, digamos, la población ya estaba padeciendo de hambre, se suma entonces el siguiente jinete, que es la enfermedad, la peste como tal, que ya vemos que tuvo consecuencias devastadoras. El tercero, bueno, la guerra. Vamos a ver que la guerra fue algo que acompañó toda la Edad Media. En la guerra se encuentra, en este punto de la guerra se encuentra también una guerra tan importante como la Guerra de los 100 años, que fue la guerra por el control de la corona en Francia, entre ingleses y franceses. Todos los días morían cientos y cientos de personas. Y pues como último, el último jinete, digamos otra consecuencia de todos estos tres, pues la muerte. Vamos a ver que en estos fracción de tiempo, digamos, la población mundial se estimaba en 365 millones de personas y la peste llegó a afectar de 75 a 150 millones de personas. Llegó a cobrar la vida de estas personas en ese
lapso de tiempo de 1000 años. Como les decía, la rápida expansión se explica por la infección a través de vectores. Los que lo transmitían eran las ratas, que pues estaban en las casas. Como en las casas pues guardaban los alimentos, digamos ahí en donde ellos dormían, porque tampoco había mucho espacio. No existían las neveras ni ninguna forma pues de conservar los alimentos, pues digamos que las ratas eran casi que las mascotas en las casas. Entonces principalmente fue difundido por ratas. Sin embargo, lo que les decía, la expansión en un año tan amplia no es muy concordante que solo sea por las ratas, y de hecho un estudio hace algunos años también demostró que los piojos humanos también fueron portadores de la enfermedad. Entonces, como habían tan pobres condiciones de higiene, digamos que la gente se bañaba cada 2 semanas, incluso cada mes, porque no era visto, digamos que como una práctica necesaria en ese momento porque no se entendía. Entonces, pues la transmisión entre los piojos y pues el hacinamiento que ya había en las ciudades hicieron que esta enfermedad entonces se propagara muy rápido. Vamos a ver que digamos que la tasa más importante de contagio fueron 5 años y pues contagio y mortalidad, y llegó a matar casi el 40% de la población europea. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de la semiología. Cómo se veía y cómo lo describieron. Entonces los médicos describían pues que los pacientes con peste tenían fiebre, delirios, agitación y bueno, las características bubas, ¿qué son? Pues son simplemente una inflamación de los ganglios linfáticos, y por eso es que las bubas se presentaban en esos sitios, en el cuello, en las axilas y en la zona inguinal, precisamente porque ahí se encuentran los principales anillos linfáticos. Vamos a ver que también iban a haber unas hemorragias cutáneas que conllevaban a una necrosis en las extremidades, y de aquí es que se le denomina peste negra. La mayoría de los pacientes que encontraban sí tenían las bubas, pero además habían tenido una seria gangrena en sus extremidades distales, y pues las manos o los pies se veían negros. Y pues el último, que era pues el más importante y la causa de muerte de la mayoría de los pacientes, era el choque séptico. Aquí viene un punto bastante importante y es el traje del médico de la peste. Muchos tendrán la curiosidad de saber, bueno, pero ¿por qué se vestían de esta manera los médicos? ¿De verdad eran médicos? ¿Qué hacían o qué podían hacer? Bueno, lo primero es que este atuendo que ellos tenían era para protegerse del contagio de la enfermedad. Eh, Muchas veces podrán ver ilustraciones que tenían ellos un bastón en la mano, porque ellos pues ni siquiera tocaban a los pacientes, sino que con el bastón, pues digamos que trataban de hacer una exploración física, pero pues era bastante precario. Además, algunas ilustraciones los muestran con unos pebeteros, que son, digamos, las cosas donde se pone el incienso. También se utilizaba y era común verlos, por el mismo motivo del que tenían ese pico. Dentro del pico, digamos que ese no es un pico de pájaro para que se viera pues aterrorizante el vestido, sino que dentro del pico habían algunas hierbas aromáticas que ellos creían que llegaban a neutralizar, digamos, la propagación de la bacteria, pues digamos, a la persona. Ellos creían que la bacteria se propagaba por inhalar, digamos, todas las gases que emitían, sobre todo los que habían muerto por la enfermedad. Y bueno, vamos a ver que los médicos principalmente, pues digamos que no eran los mejores médicos. De hecho, la mayoría de los médicos que ejercieron durante la peste negra no tenían, digamos, cierto permiso o cierto prestigio, y eran simplemente médicos de segunda o de tercera categoría. Y más que ejercer un papel, digamos, de sanar como tal, como debería hacerlo el médico, fueron simplemente a llevar un recuento de cuántos muertos y cuántos infectados había por ciudad. Digamos que cuando estos médicos eran contratados
por las ciudades, pero pues cuando ya aparecía un médico de estos, la población sabía que era porque estaban bastante infectados y simplemente querían saber cuántos estaban muertos y cuántos infectados. No había tanto esa noción de curar a los pacientes. Entonces, una de las medidas que se tomó, que se parece bastante a la que se tomó hace poco tiempo, fue la medida de la cuarentena. Entonces, en el pueblo de Iam, en Inglaterra, se reportó el primer caso de peste negra en 1665. Digamos que esta era una población cerca de 400 personas eh, que se percataron de que la peste había llegado al pueblo y que pues era devastadora. Entonces el pueblo, por sus propios medios y su propia convicción, decidió establecer unas medidas eh, que la verdad son bastante heroicas. Ellos establecieron una cuarentena estricta y obligatoria para todos los habitantes del pueblo, una restricción de la movilidad y prohibición de la entrada de extranjeros. Además, se hicieron que fuera obligatorio la realización de entierros en el jardín de las casas de la persona fallecida. Y aquí una cosa bastante importante y es la desinfección de las monedas utilizadas por el comercio, para el comercio con vinagre. Entonces ellos tenían unas piedras que tenían unos huecos, que tenían vinagre y ellos dejaban las monedas y los habitantes de los pueblos cercanos venían a dejarles comida y tomaban las monedas que se encontraban, digamos que ya desinfectadas para que no se propagara la enfermedad. Entonces, después de un año, vamos a ver que 250 habitantes de 350, que eran los totales, murieron a causa de la peste negra. Digamos que en principio se podría decir, no, pues fracasó la medida. Sin embargo, podemos ver que no hubo propagación de la enfermedad a las poblaciones aledañas a IAM. Es decir, esta gente, con esa decisión de sacrificarse para que no se expandiera la enfermedad a los pueblos cercanos, incluso salvaron mucha más gente de la que murió, pues desafortunadamente a causa de esta enfermedad, pues en su pueblo. Bueno, así pues, con esta historia, la peste, el cólera y la fiebre amarilla fueron consideradas las tres enfermedades cuarentenables, según los códigos internacionales señalados a finales del siglo XIX. Esto también lo dice el primer manual de la OMS, lo cual es sumamente interesante tener en cuenta eso. Y así pues llegamos a la parte de, bueno, ¿qué es la peste negra en la actualidad? ¿Qué sabemos ahora sobre la peste? ¿Qué sabemos que la gente no sabía antes? Esta es una imagen pues de la escena de la peste en 1720 en Marsella, que muestra realmente, si se dan cuenta, lo catastrófico que era el tema. Primero quiero acá como con esta parte empezar a mostrarles una cosita súper interesante. No sé si escucharon unas noticias este año, pero hubieron unos brotes de, de peste, de peste bubónica y infección por Yersinia. En diferentes estados, por ejemplo en California se confirmó la muerte y el caso pues, de un paciente. En China también hubo una muerte y cerraron todo un lugar. O sea, imagínese usted en China, plena pandemia de coronavirus y hay un brote de peste negra. Bueno, pues obviamente cualquier persona se asustaría, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues realmente debemos preocuparnos qué es la peste negra actualmente, qué sabemos, ¿no? Inicialmente la peste sí es una enfermedad, la definición actual es que esta es de forma primaria una zoonosis, es una infección zoonótica tanto de roedores y animales domésticos. Es transmitida, ya bien mencionada, por una pulga, en este caso ya bien demostrada la Xenophila chaopis. Y finalmente los humanos son únicamente huéspedes incidentales. Eso es por casualidad que un humano pues contrajo la peste y a partir de todo un proceso pues digamos que de infecciones y de todo este tema pues bueno, se dio lo que ya nos han contado. Entonces, inicialmente, ¿cuál es el agente etiológico? ¿Quién es el causante de de todas estas historias, ¿no? Entonces, la Yersinia pestis es el agente causal de todo esto, es un cocobacilo gram negativo, familia de las Enterobacteriaceae.
Es el causal de todo el cuadro clínico. Ya vamos a ver más o menos cómo hace para causar todo lo que causó en estas personas. Es una bacteria, en cuanto a su microbiología, una bacteria anaerobia facultativa, es capaz de crecer en medios aerobios sin problemas, en cualquier tipo de agar, agar sangre, agar maconqui crece bastante bien. No tienen motilidad y tienen una capacidad de formar una cápsula, que ya vamos a ver en una imagen cómo ellos hacen esa formación de la cápsula dentro de la pulga para adherirse y a partir de eso de distribuirse. Listo, hacer la transmisión. Es súper interesante ver cómo estudios genéticos indican que la Yersinia pestis realmente es una evolución del patógeno entérico, la Yersinia pseudotuberculosis, una de las diferentes Yersinias ya patógenas que hay, además de la Yersinia enterocolitis, si mal no recuerdo qué se llama. Entonces la pestis es una evolución de esta genética. Sucedió mucho antes de la plaga justiniana. Se han hecho, digamos, como que unos estudios genéticos y filogenéticos a partir y se demostró que hubo adquisición de dos plásmidos, los cuales les confirieron esas, digamos, como que características. Esta es la imagen más o menos de lo que pasó. Si ven ahí a la izquierda, entonces hay una Yersinia no patogénica, adquiere un plásmido de virulencia, adquiere la capacidad de entrar a la rata, es la Yersinia pseudotuberculosis. Y a partir de eso hay todo un proceso en el que adquiere diferentes plásmidos, en donde se codifican diferentes, digamos, como que antígenos y proteínas pues, de superficie o internas. Y a partir de eso, finalmente se da lo que es la especie de la Yersinia pestis. Entonces eso es básicamente lo que los diferencia, es un estudio filogenético súper interesante, la verdad. Y entonces vemos qué es la peste en la actualidad. Hay unos reportes globales que son que es la peste negra en las últimas décadas. Han habido rebrotes recientemente, han ocurrido en lo que es principalmente África, Asia. Es frecuente encontrar la peste negra en Norteamérica y en Sudamérica suelen haber ciertos casos. Eh, Tenemos que la mayor incidencia siempre es en África, especialmente Madagascar. Madagascar presenta uno de los brotes más frecuentes de peste. Pero si se dan cuenta, enfoquémonos un segundito en lo que es Sudamérica. Colombia, curiosamente, no ha reportado nunca un caso de peste negra más entre 1913 y 1915. Hubo una especie de reportes de unas neumonías atípicas. Ya vamos a ver que la Yersinia pestis causa un síndrome clínico llamado peste neumónica y se sospechó de esto. Entonces hubo como ahí unos reportes, pero realmente nunca hubo confirmación microbiológica a pesar de que estaba la sospecha clínica. Esto sucedió hacia los departamentos del Guaviare, Bolívar, Atlántico más o menos. Pero realmente a día de hoy no se han reportado nunca casos acá en Colombia. Más si en Perú se han reportado aproximadamente unos 100 casos, casi que por década, también algunos en Bolivia. Poquitos, pero pues es importante a tener en cuenta. Entonces, no es una enfermedad que se haya olvidado, no es una enfermedad que haya desaparecido, no es una enfermedad del pasado, es algo que realmente todavía existe. Y aquellas personas que, por ejemplo, estén pensando en ir a África, sea una misión médica o a lo que sea, a ir a trabajar allá a África o incluso hacia la parte del occidente de Estados Unidos, esos departamentos son frecuentes en cuanto a la peste. Entonces, dense cuenta de estos casos globales entre 2000 y 2009. Es una tabla que nos muestra más o menos cómo fue esa incidencia, cuántos casos hubieron. Miren cómo en el Congo hay muchos casos, o sea, son casi 1000 casos por año, lo cual es muchísimo con respecto pues a la peste negra, 10.000 casos en la primera década de este siglo y pues probablemente en la segunda década también hubieron algunos. Obviamente estos son muchos los países africanos, como ya mencioné, lugares de brotes, pero dense cuenta que ahí en la mitad está Perú. Entonces Perú es un país que tiene focos para generar brotes de peste negra. Entonces eso es importante a tener en cuenta. La patogénesis consiste principalmente
en dos componentes. Inicialmente la transmisión de la infección de esos insectos a un huésped mamífero, es decir, que la pulga llegue a la rata, como ya bien se mencionó, pero también puede ser cualquier roedor, y después una respuesta del huésped a la infección. Tres puntos claves a tener en cuenta. Primero, la transmisión. Utiliza como un modelo de bloqueo en donde las bacterias, la Yersinia pestis, se aloja dentro de los intestinos de la pulga. Cuando la pulga pica al mamífero, lo que hace es regurgitar, o sea, en esa picadura como que hay un mecanismo en el cual se regurgitan esas bacterias y estas entran al huésped, infectándolo. Por eso es que es la zoonosis. Después, obviamente esto también puede ser transmitido al humano. Recuerden que el humano pues es un huésped incidental. Entonces llega la infección al humano y ¿qué sucede? Esta bacteria viaja por medio de la vía linfática a los nódulos linfáticos más cercanos a la picadura. Eso también es súper importante. La gente, digamos, obviamente no se da cuenta de la picadura de una pulga, realmente es muy leve, pero cerca a ese punto es más o menos hacia donde se va a generar esa intensa reacción inflamatoria que posteriormente la vamos a llamar el bubón, ¿sí? Y finalmente una bacteremia. Esta bacteremia es causada por una diseminación que la facilita una proteína externa J de la bacteria. Finalmente, esto es lo que lleva desde una peste bubónica a una sepsis, a una neumonía y a las lesiones hemorrágicas que ya se mencionaron que hubo en la peste negra. Esas lesiones hemorrágicas, esas necrosis cutáneas y todo tipo de lesiones, vaya, oscuras, son lo que pues, le dieron nombre y es por esta razón por la que se han generado. Este es un poco lo que les mencionaba de cómo se aloja la bacteria dentro de la pulga. Como les había mencionado en algún punto, la bacteria, la Yersinia pestis, tiene capacidad de hacer cápsulas y de hacer biofilms. Entonces realmente acá se ve como en las flechitas se ven algunas como de las pequeñas colonias en la pulga y pues a partir de eso es que vaya, se van a transmitir. Entonces, ¿cuáles son los síndromes clínicos? Son tres síndromes clínicos que va a causar la Yersinia pestis de forma característica, iniciando con la peste bubónica, que es correspondiente al 80 al 95% de los casos. Es realmente frecuente. Se caracteriza por la presencia del bubón. Sin bubón, pues no podemos llamar casi que peste bubónica. Y como ya mencioné, generalmente están cerca del sitio de la picadura. Si lo picaron en el cuello a la persona, pues muy probablemente sea un bubón cervical. Si lo picaron hacia los lados del brazo o hacia parte del tórax, pues muy probablemente puede ir hacia axilas, entonces vamos a ver un bubón axilar. Este es el principal síndrome y consecuentemente es el que causa los siguientes dos, la neumónica y la peste septicémica. La neumónica puede realmente ser primaria o secundaria. La primaria es cuando se adquiere por inhalación de secreciones respiratorias. ¿Listo? Es básicamente en las gotas que se ha demostrado que puede alojarse la Yersinia pestis de los aerosoles de animales o humanos infectados, puede entrar y causa directamente una neumonía causada por la Yersinia pestis. Cuando es secundaria, es decir, secundaria a una peste bubónica, pues realmente es cuando se desarrollan un 10% aproximado. Esto fueron en estudios de pacientes de Estados Unidos con peste. Y finalmente la peste septicémica corresponde al 10 al 20% de los casos. Generalmente este porcentaje es cuando un bubón no le precede. No hay un bubón que le preceda, entonces es como si el paciente les llegara directamente con un shock séptico. Entonces ahí se hacen casi que los estudios y un poco jugando con la epidemiología, usted puede hallar el diagnóstico. Como les mencionaba, es complicado debido a la ausencia de bubones, pero la mortalidad es muy alta y esta fue también razón por la cual la peste negra mató a tanta gente en su época. Entonces vamos uno por uno viendo cómo se desarrolla todo el cuadro clínico, iniciando la peste bubónica. Primero el paciente tiene una aparición súbita de fiebre, unos escalofríos, refieren mucha debilidad generalizada y cefalea. Posteriormente se genera el bubón. Entonces el bubón está caracterizado por un dolor muy intenso y una linfadenitis que ustedes fácilmente se pueden palpar. Y además de eso el paciente va a tener eritema y edema en la zona.
Finalmente, cuando esta situación se puede tratar muy fácil, esta enfermedad es sencillísima de tratar, pero si el paciente no acude al sistema de salud o si no se le trata de forma adecuada, en ausencia de tratamiento, causa sepsis, neumonía, ambas digamos como que asociadas, e incluso se han descrito casos de peste y meningitis, o sea, una meningitis asociada a infección por Yersinia pestis, que pues, el cuadro clínico de esa meningitis es realmente muy de meningitis, solo que al hacer, digamos, como que los cultivos, pues sale el reporte de una Yersinia pestis. El segundo cuadro, pues es la peste neumónica. Inicia muy similar a la peste bubónica, una aparición súbita de fiebre, escalofríos, debilidad generalizada y la cefalea. Posteriormente hay un desarrollo de una neumonía que usted puede, digamos, como que sospechar de cualquier, sí, como al examen físico, a la anamnesis, el paciente tiene tos, disnea, dolor torácico, etcétera, pero característico de que la peste neumónica es una neumonía que causa hemoptisis. Entonces, de hecho, en lugares endémicos se convierte en un diferencial de tuberculosis. Es súper importante como que diferenciar ambas en lugares donde pueden haber brotes de peste. Y finalmente, este es muy frecuente que cause falla respiratoria y un shock séptico. Finalmente, digamos como que la variante de la peste neumónica es aquella en la que se puede transmitir persona a persona. Los pacientes que presentan la peste neumónica deben ser aislados con aislamiento de gotas después de un manejo. Se debe hacer un manejo con antibióticos, ya vamos a ver cuáles específicamente, y a partir de eso es súper importante aislar a estos pacientes y además también se ha referido a hacer una profilaxis en los pacientes en los que haya tenido como un posible contacto. Finalmente, la peste septicémica consiste inicialmente en una fiebre, escalofríos, debilidad muy severa. Los pacientes con ¿Aló, ahí me escuchan? Sí, Juanqui. Sí. ¿Sí? Vale, qué pena, qué pena. Se me fue el internet un momentico. Vale, creo que quedé en la primera parte, la fiebre y la debilidad de estos pacientes. Entonces sí, qué pena con todos ustedes. Entonces la peste septicémica inicia con este cuadro, un dolor abdominal, también pueden presentar diarreas y generalmente llegan en shock y con hemorragias y con síndromes hemorrágicos distales. Entonces ahí es cuando pasa el segundo paso, donde se presenta una necrosis distal por hipoperfusión, en donde generalmente esto se ve en dedos, pies y nariz. Algo súper interesante es que esto como que puede ser el primer síntoma de la peste. Usted puede que no vea el bubón, por ejemplo, así como puede que usted encuentre el bubón y encuentre al paciente en shock séptico y a partir de eso usted puede decir, ok, este paciente desarrolló una peste septicémica secundaria a la peste bubónica, muy probablemente no tratada, que es lo más frecuente. Más o menos pues así es como se ven las extremidades de los pacientes. Al diagnóstico, entonces, ¿cómo se diagnostica la peste? Es relativamente sencillo. Se tiene primero una sospecha clínica que tenga en cuenta estos 3 puntos clave. Primero, fiebre en personas con contacto con roedores muertos o que sea residente o que haya tenido un viaje reciente a una de las regiones endémicas, como ya habíamos bien mencionado. Por ejemplo, el África subsahariana, Madagascar,
todas esas regiones de por allá, el Congo, como ya bien mencionamos, pues son regiones endémicas. Que su paciente haya viajado recientemente allá y presente un cuadro clínico similar, pues piense usted en peste, ¿por qué no? Que el paciente tenga fiebre, hipotensión y además una linfadenitis regional que no tenga explicación, sea en donde sea esa linfadenitis, axilar, cervical, epitroquilar, inguinal, lo que sea, pues también puede pensarlo. Y tercero, tenga en cuenta los hallazgos de neumonía que estén asociados a una hemoptisis y que al gran desputo, cuando se realice la tinción de Gram, pues se encuentren obviamente bacterias Gram negativas en esa tinción. Cuando usted lo sospecha, usted puede tomar cultivos y puede hacer la tinción fácilmente. Esta crece, como ya bien mencioné, en cultivos comunes. Agar sangre y agar McConkey son ideales para este. Y la muestra, pues usted la puede tomar sea del esputo, puede tomar del líquido cefalorraquídeo o puede realizar un aspirado de secreción purulenta del bubón. El bubón, digamos que tiene ahí un poco de material, el cual usted puede extraer y a partir de eso usted realiza la muestra. Y finalmente hay un examen de serología en el que se confirma el diagnóstico y lo que busca básicamente es una titulación de anticuerpos frente al antígeno F1 que se encuentra en la bacteria, que es básicamente el antígeno que hace reaccionar pues, el sistema inmune en nuestro cuerpo. Es relativamente sencillo este diagnóstico. Aquí digamos como que los diferentes exámenes que se pueden utilizar. Primero pues la aglutinación que se encuentra en el cultivo, una prueba rápida de IgM, los cultivos propiamente dichos, e incluso pues si se prefiere pues también puede ser una biopsia o una tinción de Gram en donde se demuestre la presencia de los cocobacilos. Y entonces, ¿qué pudo haber salvado a tantas personas durante la plaga justiniana, durante la peste negra y durante brotes posteriores? Pues realmente el tratamiento antibiótico. Es tan sencillo como el uso de aminoglucósidos, como es la gentamicina y la fluoroquinolona. Estas son primera línea en Estados Unidos y también se pueden utilizar alternativas como tetraciclinas y streptomicinas. La dosificación está ahí, gentamicina es súper sencilla, 5 miligramos por kilogramo cada 24 horas y pues ahí están realmente también las otras. No se recomienda el uso de betalactámicos porque realmente nunca se ha demostrado que sean efectivos frente a la Yersinia pestis, entonces realmente solo como estos antibióticos son perfectos. En cuanto a la duración de este tratamiento, entre 7 a 14 días es lo que más se recomienda y entre 10 y a 14 días entre taciclinas y realmente también pues la gentamicina, a veces también se prefiere digamos en ese lapso de tiempo por ser digamos que antibióticos bacteriostáticos, ¿sí? Pero realmente son muy efectivos, eso digamos como que unos datos, el paciente en tratamiento realmente la mortalidad es sumamente baja, aproximadamente del 3-5%, mientras que el paciente sin tratamiento, la peste puede llegar a tener una mortalidad superior al 50-60%. Y como ya les mencioné, las personas que tengan la sospecha de peste deben tener un aislamiento por gotas por el problema que conlleva la peste neumónica y su transmisión humano a humano. Y se debe realizar esto en un lapso de tiempo en el que el paciente demuestre mejoría o 48 horas después de ya haber aplicado una terapia antimicrobiana. Finalmente, este es un punto sumamente interesante. Ya bien mencionó mi compañero Juan Miguel que se utilizaron catapultas y cuerpos de humanos infectados como armas biológicas. Pues realmente las personas actualmente también están pensando lo mismo. Eso es algo supremamente feo. Pero el ejército japonés, de hecho, en su guerra contra China, usó bombas que contenían tanto Yersinia pestis como pulgas, unas bombas súper rarísimas, en pruebas de armas biológicas. Estas las usaron en contra de civiles y prisioneros en esa guerra contra China en 1932 y ellos incluso estuvieron realizando pruebas hasta bien finalizada la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente hubo todo, digamos, como que un proyecto con Estados Unidos y Unión Soviética posterior a la Segunda Guerra Mundial en la formación y la creación de, obviamente, todo el tema de
de las bombas nucleares, etcétera, y también se realizó unos proyectos en cuanto a armas biológicas. Posteriormente, en 1960, Estados Unidos clausuró el programa, dejaron de fabricar armas biológicas, pero la Unión Soviética buscó desarrollar durante ese tiempo armas basadas en la transmisión por aerosoles. Entonces utilizaban como la transmisión por gotas con inoculaciones de Yersinia pestis, y obviamente pues esto fue en pro en buscar un arma biológica en todo pues este tiempo, o sea, bastante feo. Finalmente la OMS esto lo cataloga ya actualmente como un potencial agente usado para bioterrorismo, por lo que pues varias características. Realmente la Yersinia pestis es fácil de manipular en el laboratorio y realmente es muy sencilla. Entonces esto es como el último dato que les dejamos ahí al respecto. Y nada, finalmente pues agradecerles por el tiempo. Esta fue una charla hecha con mucho cariño. Es muy, muy bonito todo el tema de la historia de lo que es la peste. Y pues nada, la verdad espero que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias, Juanqui. Muchas gracias, Colmenares, increíble.